Muy bien, hermanos, vamos a ver el capítulo 2. ¿Qué quiero decir con ser salvo? Es el tema de este capítulo, sobre dos cosas que debo de hacer para ser salvo. Así que vamos a comenzar con esta introducción y nuevamente vamos a ver el capítulo 20 de el libro de Hechos, el verso 21 que estuvimos estudiando, el capítulo 1, porque este libro surge de ese mismo pasaje de Hechos 20-21 sobre dos cosas que debo de hacer para ser salvo. Entonces vamos a seguirlo dándole ese estudio al verso. Y nos dice ahí, los apóstoles estaban predicando el evangelio y dice testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos las dos palabras claves, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí el autor de este material nos dice que la razón de la solemne importancia del arrepentimiento y la fe reside en el hecho de que las personas a las que Pablo testificaba solemnemente fe y arrepentimiento necesitaban ser salvadas. Pero de nuevo, ¿qué significa eso de ser salvo? Que hoy vamos a definir, a estudiarlos en este capítulo. Así que en esta introducción nos dice el autor que este testificar es una razón de la solemne importancia del arrepentimiento y la fe. Y eso es lo que ellos estaban predicando al testificar del nombre del Señor. Estaban llamando al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, en términos generales, cuando hablo de ser salvo, esta es una palabra que está, su traducción es sozo, significa salvo, pero el autor va a usar esta palabra para enfocarnos a ese término en la salvación. Me refiero a centrar la atención en el uso de esta palabra, sozo, en el Nuevo Testamento. La principal palabra griega para ser salvo en su forma verbal, que es sozo, aparece 106 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra sozo es muy citada ahí en el Nuevo Testamento. Vemos que aparece 106 veces, o sea, muestra la importancia de la palabra salvo, salvar, de este verbo sozo en griego. Ahora, para entender cómo la estoy usando aquí, nos dice el autor en relación para ser salvo, debo de hacer un par de distinciones para que no haya confusión de términos. Ahora definamos en qué sentido usa la palabra griega sozo para salvar, y se utiliza para referirse a la salvación de la enfermedad y la muerte. Dentro de esas 106 veces que se menciona en el Nuevo Testamento, esta palabra griega tiene algunos significados. Por ejemplo, hay palabras en griego que no precisamente significan lo mismo. Hay que uno indagar, buscar en el diccionario bíblico Vine o en la Strong para buscar la definición que le da a esa palabra en griego, y a veces puede tener unas 4 significados. Entonces, al estudiar el pasaje de la Escritura, debemos ver el contexto en que se usa la palabra para encontrar la aplicación, el significado correcto. Entonces, esa palabra a veces significa salvación de la enfermedad y la muerte. Hay muchos casos en los pasajes de la Escritura, específicamente en cuanto al ministerio del Señor Jesús en la tierra, personas que se acercaban a Él por diferentes necesidades, por enfermedades, y esa palabra muchas veces es usada en ese sentido para salvación de la enfermedad o de la muerte. Por lo tanto, se refiere a lo que podríamos llamar la salvación física o temporal. Cuando se usa, encontramos ese sozo en el Nuevo Testamento, y generalmente la vamos a encontrar en esas experiencias que les menciono de personas que buscaban a Jesús
de resurrección, se usa en ese contexto sozo, pero es una salvación física o temporal. Se usa, por ejemplo, de esta manera en Mateo capítulo 8, verso 25. Usted lo puede anotar ahí para luego buscarlo y ser motivo de más estudio. También encontramos el capítulo 9, verso 21 y el verso 22. También Mateo 11, verso 30. Y en Mateo 9, 21, 22, quizás vamos a leer algunos para por lo menos conocer esa palabra sozo en ese contexto de salvación física o temporal en asuntos que tenían que ver con la enfermedad o la muerte física. Vamos a ver Mateo capítulo 8, 25. Si alguien lo encuentra más rápido, lo puede leer. Mateo 8, 25, y quizás alguien me busca el 9, 21 para usar esos dos versículos. Dice Mateo 8, 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Que perecemos, perdón. Muy bien. Ahí vemos que la palabra se utiliza para una salvación física. Ahí los discípulos estaban temerosos que iban a perder su vida y se usa esa palabra en ese contexto. En Mateo 9, 21, ¿qué nos dice? Dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Muy bien. Está hablando ahí sozo en el sentido de salvación espiritual o salvación de una enfermedad. En el caso de la mujer con el flujo de sangre. ¿Cuál cree ustedes que es el uso de la palabra sozo en esa experiencia de la mujer del flujo de sangre? Yo creo que era una salvación física. Sí, sí, ¿verdad? Tiene que ver con la enfermedad. Ella tenía un padecimiento de ese flujo de sangre que no podía ser curada y ella, ahí en ese pasaje, en ese registro, el escritor usa esa palabra, sozo, para salvación, pero de una enfermedad, una salvación física. Así que vemos en esos demás versos, seguramente hay otros casos que se traduce esa palabra para sanar, como el caso de esta mujer quedó sana. Sin embargo, también se utiliza para referirse a la salvación de nuestros pecados y la ira de Dios contra nuestros pecados. Y este es el verbo que nos interesa en esta noche, poder verlo de esa manera precisa, porque sozo se utiliza para que el escritor nos aclare este asunto de la salvación. Ese salvar tiene que ver una salvación de nuestros pecados y de la ira de Dios contra nuestros pecados. Podemos llamar a esto salvación o espiritual o eterna, que es diferente a la salvación física o temporal. Porque aquellas personas que fueron sanadas, incluso que experimentaron esa resurrección física como Lázaro, la niña que sanó el Señor, que le dijo, niña, a ti te digo, levántate, no es que tuvieron vida eterna en ese momento o que no hayan muerto, sino que más adelante ellos fallecieron, pero cuando usamos la palabra sozo para este sentido de la salvación espiritual, es en relación de la liberación de nuestros pecados y sobre todo de la ira de Dios con nuestros pecados. Porque el asunto con el hombre es que fuera de Cristo, fuera de Dios, está bajo la ira de Dios, por lo tanto bajo sentencia de muerte para condenación. Y el hombre necesita esa salvación para poder experimentar esa liberación total de sus pecados y que él no sea condenado. Podemos llamar a esto salvación espiritual o eterna. Por supuesto, este es el significado que se encuentra detrás de mi uso de ser salvo en el título de este libro. Y luego, precisamente, esta palabra en su primer uso
en el Nuevo Testamento ilustra el sentido espiritual o eterno de la palabra. Cuando en Mateo capítulo 1, verso 21, si Helen me ayuda a leer ese pasaje. Y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, ahí se está usando una vez más esa palabra en griego. Y nos dice ahí que ¿qué hará él? Salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí ya no está hablando en un sentido físico, sino en el sentido espiritual, de la salvación de sus pecados, de la liberación de la ira de Dios por sus pecados. Luego Jesús se deriva de una palabra hebrea que significa Salvador. Es lo que significa la palabra, el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ahí como lo dice en Mateo 1:21. Ese nombre se deriva de una palabra hebrea que significa Salvador. Así que usted note que en el plan de redención del Señor nos deja incluso estos nombres para darnos cuenta la manera en que él llevaría a cabo esa salvación. Cristo es llamado Salvador porque él salvará a su pueblo. Y el énfasis es a su pueblo, no está hablando de toda la población, de los millones y millones de personas a lo largo de la historia, sino que su salvación es específica para con su pueblo. Sin embargo, noten que él no lo salva de sus enfermedades o incluso de la muerte física, sino de sus pecados. ¿Y cómo está la situación, hermanos, hoy en día en las iglesias? ¿Qué es lo que predican? ¿Qué es lo que enseñan a las multitudes? Sino este llamado a que vengan a Jesús, que él les salvará de sus enfermedades, que les sanará, prometiendo curaciones a las personas o liberaciones de deudas o toda esta clase de cosas que el énfasis es en lo físico, en lo material. Pero notemos aquí que el propósito de todo en este plan redentor no está en los asuntos materiales que nos pueda ofrecer este mundo, lo que podamos lograr de una manera egoísta buscando a Dios por estas razones, sino que esta palabra solso es con el propósito de salvarnos de nuestros pecados. Todo esto es maravillosamente cierto. Sin embargo, lo más básico que la Biblia quiere comunicar cuando dice que Jesús nos salva del pecado es que somos salvados del castigo por el pecado. Este asunto es muy importante porque el Señor no nos salva o no derramó su sangre, no pagó el precio por su pueblo a Satanás. No es que le pagó a Satanás para liberar a las almas de la esclavitud del pecado. El precio de ese pecado fue para aplacar la ira del Padre. Así que en realidad de quien deberíamos de ser salvos es de Dios mismo, porque Él es el que ejecuta el juicio y la condenación para los impíos. Y en ese acuerdo trinitario, desde antes de la fundación del mundo, el Hijo vendría a tomar el lugar de los pecadores y de esa manera salvarlos del castigo por el pecado, porque ese castigo será ejecutado por Dios mismo. En otras palabras, somos salvados de la ira de Dios contra nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el ser humano desde Adán se convirtió en transgresor de la ley de Dios y quedó sujeto bajo maldición y condenación. Y en esa obra salvífica de Cristo, lo que nos da es una salvación de la ira de Dios contra nuestros propios pecados. Porque en su justificación, en su redención por nosotros, su pueblo, el Padre ya no mira nuestros pecados, sino que mira que ese pago fue hecho por el Hijo. Y esa obra del Señor Jesucristo fue acreditada a nuestro favor, no porque hayamos hecho algo bueno, que fuéramos meritorios de esa acreditación de la justicia del Hijo,
sino por pura gracia y misericordia. Entonces, hermana Carlota, si me ayuda a leer el pasaje de Romanos capítulo 5, verso 9 al 10, y Namidia, 1 Tesalonicenses 5, 9. Hermana Carlota. Romanos 5. 5, 9, el primer párrafo que tiene ahí, que finaliza con Romanos 5, 9 al 10. Ok. Dice, resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Perdón, hermana. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, es que yo creo que la Romanos- hermana Carlota lo leyó de la escritura, lo leyó, hermana, porque la pantalla que tenemos es diferente. O no sé qué le perdón. parece a usted. De la Biblia lo estoy No. leyendo. Es de la pantalla. Romanos, sí, de la Ok, pantalla, ok. Romanos 5, verso 9 al 10, que aparece. Sí. Ok. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. El Amén. 1 Tesalonicenses 5, 9 en Namidia. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que miramos en esos dos pasajes, ahí puse en naranja esa parte importante, que ahora justificados por su sangre, por la sangre de quién, de Cristo, el Hijo de Dios. De esa manera seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, no por nuestras obras, no por nuestro mérito, no por su sangre y por medio de él. Luego ahí el verso de Tesalonicenses, que Dios ya no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo salva Jesús a su pueblo de la ira de Dios contra su pecado? Bueno, lo acabamos de leer, ¿verdad? Por medio de su sacrificio, el derramamiento de su sangre, porque era necesario el derramamiento de sangre, ya que en el antiguo pacto se le demandaba al pueblo en esa obediencia, en ese pacto de obras, que tenía que haber derramamiento de sangre de estos animales que eran llevados ahí al santísimo lugar y que los sacerdotes hacían ese procedimiento. Todo apuntaba a la persona de Cristo, quien sería nuestro sacrificio perfecto, nuestro sustituto perfecto, por medio de derramar su sangre en la cruz para salvarnos de la ira de Dios por medio de él. Así que su sangre y su muerte son las que nos reconcilian con Dios y los justifican ante los ojos de Dios. Es decir, Jesús sufre en su lugar la ira que sus pecados merecían. Eso es lo que significa y en la manera que Jesús salva a su pueblo de la ira de Dios. Ahora bien, con respecto a este tipo de salvación, ser salvos de nuestros pecados y de la ira de Dios. Recordemos que la palabra griega sozo tiene dos connotaciones. Una, salvar de aspectos físicos como la enfermedad o la muerte, en algunos casos de las resurrecciones físicas.
pero aquí lo estamos utilizando en el sentido de la salvación, de la liberación de nuestros pecados y de la ira de Dios, pero que es necesario hacer otra distinción para entender exactamente lo que quiero decir con ser salvo. Este asunto de la salvación es un tema que ha causado debate durante mucho tiempo por diferentes posturas en cuanto a la doctrina de la salvación, que algunos piensan que la salvación se pierde o la salvación es eterna, de tal manera que no se puede perder. Entonces el autor nos dice que necesitamos entender lo que se quiere decir con ser salvo. Y parte de esto tiene que ver con aclarar esos puntos. El Nuevo Testamento enseña que la salvación del que cree en Cristo tiene 3 tiempos. La salvación del que cree en Cristo tiene estos 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Es decir, fue salvado, está siendo salvado y será salvado. Ahora, permítame explicar este asunto de estos tiempos, el pasado, presente y futuro. Miremos el primero para poder entender lo que significa ser salvo. Fue salvado es un tiempo que está en pasado, ¿verdad? Permítame. Está en tiempo pasado, y este suceso inicial en el que uno se convierte en cristiano se llama ser salvo en la Biblia. He aquí algunos ejemplos claros acerca de esta salvación efectuada en algún momento en el pasado. En Hechos 2:47, hermano Henry, si me lee. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Muy bien, aquí este pasaje nos muestra una acción que ocurrió, ¿verdad? Fueron salvados, se añadieron a la iglesia una gran cantidad de personas y fueron salvadas. Es una acción que ocurrió en el pasado. Como nosotros, ¿verdad? No podemos determinar la fecha y la hora, pero sí tenemos una noción en el pasado de lo que ocurrió con nuestro cambio de mente, con nuestro cambio de vida. Fue una acción en el pasado esa salvación, y también la podemos conectar con la redención. Nosotros por la fe hemos creído en una acción del pasado hace más de 2000 años, cuando Cristo entregó su vida por nosotros, y fuimos nosotros en el futuro, 2000 años más adelante, esa salvación fue aplicada a nosotros. Pero en algún momento de nuestra vida experimentamos ese asunto de ser salvos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la acción y la obra divina, la iniciativa divina llegó a nuestra vida y nos llamó para que fuéramos salvos. Ahora nosotros aplicamos en el pasado esa salvación. Ahora, ¿qué significa en el presente? Bueno, ahí hay un pasaje más de la acción de la salvación en el pasado. Romanos 8:24 nos dice, porque en esperanza hemos sido, o sea, es una acción pasada que ya fue ejecutada en el pasado. Tanto en el plan de redención, fue algo en el pasado ya para nosotros. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Nos dice Romanos. Así que en cuanto a ese término de un cambio de una vieja manera de vivir, muertos en nuestros delitos y pecados, a una nueva naturaleza, nos está hablando de esa primera experiencia en la salvación que ahora la vemos en el pasado. Pero en el presente, ¿de qué manera opera la salvación en los creyentes? En el Nuevo Testamento también enseña que el cristiano está en proceso de ser salvo en tiempo presente. Y aquí es donde hay esa confusión en cuanto a la doctrina de la salvación, donde algunos dicen, bueno, entonces se puede perder la salvación, todavía no estamos salvos, mencionan algunos, pero
tener un entendimiento claro acerca de la salvación en estos tres estados de pasado, presente y futuro nos va a dejar de una manera precisa cómo Dios lleva a cabo esta obra. ¿Qué significa en el presente entonces? Este aspecto tiempo de la salvación probablemente se refiere a la obra presente y continua de Cristo en la cual el creyente es preservado en la gracia de Dios. Aquí no está hablando de que los que han sido llamados para salvación, no nos está hablando en ninguna manera de que se van a perder. Está usando el término de la salvación en el presente, en que la obra de Cristo está siendo aplicada para preservarlos por medio de la gracia de Dios. Y ahí es donde entran los medios que el Señor ha dado al creyente, como la palabra de Dios para el conocimiento de la verdad, la oración, la santificación, como los medios que Dios está llevando a cabo por su Espíritu Santo para preservarnos en esa gracia sin caída, y en la que el poder del pecado sobre él en su vida práctica se quiebra cada vez más. El verdadero creyente va progresando en la santificación, pero esta santificación no es para salvación, sino que es producto de la misma salvación y en esa obra presente que Cristo está llevando a cabo por medio del Espíritu en los creyentes para preservarlos en medio de este mundo pecaminoso del poder del pecado. Así que en el presente esa acción de salvación está siendo llevada a cabo en cada uno de nosotros. Y la vemos porque si fuéramos dejados por nosotros mismos en el abandono de nuestras fuerzas, no permaneceríamos firmes ni un segundo en la gracia de Dios. Por su obra, por el ministerio sacerdotal de Cristo que intercede de día y de noche por nosotros, por la acción del Espíritu Santo que nos está renovando por medio de su palabra, por participar también de su cuerpo, el cuerpo de Cristo en la iglesia local, es que nosotros estamos siendo preservados. En 2 de Timoteo 4:18, hermana Lurbin, si me ayuda a leer. Sí, permítanme. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Así que ahí hay una experiencia bueno, habría que leer ese 2 de Timoteo 4:18 en su contexto. No sé si es Pablo que está refiriéndose a él mismo para poder entender de qué está hablando él. 2 de Timoteo 4:18. 4:18. Sí, es Pablo que estaba dando instrucciones personales. Y él está hablando en el contexto de que Alejandro, el calderero, le ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y dice ahí, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Entonces vemos la experiencia de Pablo mismo en el presente. Él está ahí preso, pero hay personas que le están causando mal. Hay persecución en la vida de él. Sin embargo, él está viendo la obra de Dios ahí, guardándolo de todo mal, preservándolo para su reino celestial. No dejándolo en el abandono, sino alentándolo a través de los hermanos, a través de Timoteo,
y a través de los hermanos en las iglesias que oraban, el Señor está usando todas estas obras para preservar su vida y que finalmente Él está permanecer en la gloria por los siglos de los siglos, nos dice. Entonces vemos esa acción en el presente. Ahora en el futuro, la salvación. Finalmente el Nuevo Testamento enseña que el creyente será salvo en tiempo futuro. Esto se refiere a la salvación o vida eterna que recibirá cuando Cristo regrese. En ese día será salvado de la condenación que el mundo de los pecadores experimentará en el día del juicio. Es muy importante poder entender la salvación en estos términos en el pasado, que ya fue efectuada, la obra de Cristo ha sido aplicada a los que son suyos. En el presente, la salvación nos preserva para ese día glorioso. Y finalmente en el futuro, la salvación está consumada en la liberación de nuestro cuerpo mortal, aquello por lo cual batallamos cada día, cada segundo, aún con nuestra naturaleza que está inclinada al mal, pero el Señor que nos ha preservado en el presente y nos llevará con seguridad a experimentar ese día glorioso donde seremos salvados de nuestro cuerpo mortal corrupto a uno incorruptible, a uno perfeccionado, pero también librados de la condenación que sufrirán los pecadores en ese día del juicio. Este pasaje de Mateo 24:13 que dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ha sido mal utilizado por aquellos que apoyan que la salvación se puede perder. Ellos buscan y dicen, mire, si no persevero hasta el fin, no se me puedo perder, dice. Si no estoy haciendo estas obras para santificarme, si no estoy cuidándome, puedo perder la salvación, dice. Cometí un pecado en la mañana y si no lo confieso, si no estoy en ese asunto de velar por mi propia vida, entonces voy a perder mi salvación. Claro que se debe de confesar todo pecado, ¿verdad? Pero vivir en esa angustia pensando que es a causa de nuestras obras que nosotros nos preservamos a nosotros mismos, eso es equivocado y quita el gozo de nuestra salvación. Hace un tiempo tuvimos una pequeña discusión con un hermano que la salvación se pierde. Yo le afirmaba que la Biblia desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hace énfasis en la seguridad de la salvación eterna para su pueblo. El Nuevo Testamento especialmente nos enseña de que por gracia hemos sido salvos y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Y en las cartas de Juan también nos dice de que no solo se nos ha sido dado todo esto para que creamos, sino para que sepamos que tenemos vida eterna. Al final, este amigo, hermano, rechazaba lo que le estaba exponiendo en la escritura y me decía, ustedes los calvinistas son hijos del diablo y enseñan que no se va a perder la salvación, y entonces empiezan a mencionar que aunque viven pecado, creen que no se van a perder, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. El que ha sido salvado es para vivir para la gloria de Dios, apartado, separado del mundo. Ahora, si alguien anda en una vida libertina y profesa ser cristiano, entonces la pregunta sería, ¿pero de qué le salvó entonces Dios? Si sigue viviendo de la misma manera que el mundo. Pero cuando estos pasajes pareciera que dijeran que es necesario que nosotros cuidemos la salvación, claro, y en algunos pasajes se nos dice de que cuidemos
acerca de nuestra salvación, pero no porque está en nuestras propias obras, sino que descansa en esa gracia de Dios y en el poder de Dios. Verla en el futuro y al leer estos pasajes tenemos que recordar que hay una salvación que aún no ha sido consumada y que está en el futuro y que es una promesa para aquellos que hemos creído, incluso a los creyentes que han partido de este mundo, que han muerto. La promesa es que serán levantados y serán salvados de ese suceso de la muerte física y heredar eternamente la vida que Dios ha prometido. Primera de Corintios 5:5 nos dice un caso de inmoralidad juzgado en la iglesia de Corinto. Y dice Pablo, entreguen a tal persona que ha cometido tan vileza para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Alguien había caído en un pecado grave, de escándalo, y esta persona fue quitado de en medio de la congregación. El fin de la destrucción de su carne. A veces los pecados escandalosos pueden llevar consecuencias físicas en esta tierra. Alguien puede ser privado de su libertad, incluso puede hasta perder su vida. Pero si en esa gracia de Dios le salvó, no hay ningún pecado que Él no haya perdonado, si en realidad fue un escogido de Dios, y que ese espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús en 1 Corintios 5:5. Así que también la salvación nos apunta a ese futuro, pasado, presente y futuro. Debemos ver el cuadro completo y hacer diferencia entre cada y una cosa. Por lo tanto, hermanos, cada uno de los tres tiempos de la salvación es una forma legítima de hablar de la salvación del cristiano. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta este momento. Estamos bien, ¿eh? Hermano. No, claro. Claro, yo no. Ok, muy bien. Sin embargo, en este libro que estamos estudiando y en su título estoy limitando la referencia de ser salvo a aquella salvación que ocurre con todo verdadero creyente en el pasado. O sea, el estudio de este libro específicamente no es tanto el progreso de la santificación en el presente hasta el futuro al ser consumado. El enfoque es, digamos, aquellos que están fuera de Cristo y necesitan esa salvación. Aquella salvación que ocurre con todo verdadero creyente en el pasado. Todo verdadero creyente en Cristo ha sido salvo. Eso es lo que quiero decir aquí con ser salvo. Me refiero a lo que se necesita para convertirse en cristiano. Me refiero a lo que tiene que hacer para pasar de una condición en la que estás bajo la ira de Dios a una condición en la que estás bajo su gracia y favor salvadores. A eso estamos apuntando. Luego nos dice ahí que no hablo de todas las cosas que puede ser necesario hacer para perdurar hasta el final, aunque estoy persuadido de que todas esas cosas son simplemente el fruto y la extensión de la fe y el arrepentimiento. Estoy hablando simplemente de aquellas cosas que están involucradas en el suceso inicial de ser salvo. Una vez que hemos definido el significado de esa palabra, sobre todo de sozo, que es el verbo salvar, ahí el pasaje de Hechos nos hace el énfasis que es una salvación espiritual o eterna. Pero ahora, ¿cuáles son los elementos implicados para la salvación? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y aquí entramos a las dos palabras clave, el arrepentimiento y la fe.
sobre la relación entre el arrepentimiento y la fe, capítulo 3. Este capítulo y el siguiente abordan otro asunto preliminar en relación con la fe y el arrepentimiento. Este asunto está en el fondo de todo tipo de preguntas que pueden ser planteadas con respecto al hecho que Dios requiere dos cosas para ser salvos. ¿Se recuerdan? En el capítulo 1 estábamos viendo que Cristo efectuó la obra de salvación para su pueblo, pero que Él no va a efectuar la parte que corresponde a estos que son llamados, que son el arrepentimiento y la fe. ¿Son ambos, el arrepentimiento y la fe, realmente cruciales para ser salvos? En realidad se necesita tener ambos para salvos, o solamente se necesita arrepentimiento, aunque no se necesite la fe, o solamente fe sin necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué entonces es tan necesario el arrepentimiento y la fe en la obra de salvación de los pecadores? En Hechos capítulo 20, verso 21, Helen, si me ayuda a leer el pasaje. Helen, en Hechos 20, 21. Perdón, es que se cortó su voz, no la escuché. Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahí subrayo en naranja arrepentimiento y la fe. En nuestro texto base de este material, ahí una vez más nos está utilizando esa palabra testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, que es a quien se ha violado su santa ley, pero también de la fe de nuestro Señor Jesucristo, que es el medio por el cual el hombre puede ser salvo, la fe en la obra de Cristo. Nuestro objetivo es entender sobre la relación entre el arrepentimiento y la fe, claramente la relación entre el arrepentimiento y la fe, y responder a las preguntas que esto plantea de manera natural. El autor nos dice ahí, permíteme adelantarte mi respuesta a la pregunta con respecto a la relación entre el arrepentimiento y la fe. Esta relación se puede resumir en 4 palabras claves. Ambos, arrepentimiento y la fe, son cruciales. Ambos son universales. Ambos son inseparables, pero también son distinguibles. Arrepentimiento y fe no es lo mismo. Nos dice ahí el autor que son cruciales, son universales, inseparables, siempre están juntos, pero también son distinguibles. Los podemos distinguir y saber a qué corresponde cada cosa. Ahora, el significado de las palabras testificando solemnemente que leímos en Hechos 20:21 indica cuán cruciales son el arrepentimiento y la fe. Las dos primeras, arrepentimiento y la fe, a veces las dos primeras veces que aparecen en el Nuevo Testamento ilustran claramente el significado, la solemnidad y el énfasis de la palabra griega. Ahí en Lucas 16:28, hermano Henry, si me ayuda. Pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ese pasaje nos relata la historia de rico y Lázaro, ¿verdad? Que el rico tenía todas las posesiones en el mundo, mientras Lázaro mendigaba, y este hombre fue malo en ese sentido, y aconteció que ellos murieron, y conocemos el relato de que Lázaro va al seno de Abraham, y luego el rico va al infierno.
Y él tiene se le permite tener esa visión de Lázaro allá en el cielo, en el seno de Abraham, y él viendo su realidad de tormento, está pidiendo que se les anuncie a su familia para que ellos no tengan que venir al mismo lugar de tormento donde él se encontraba, en el infierno. Y él dice ahí que tengo 5 hermanos. Y él está diciendo que si Lázaro puede ir y está buscando experiencias sobrenaturales pensando que de esa manera estas 5 hermanos iban a creer. Y él dice de modo que él los prevenga. La palabra ahí prevenga es la que vamos a estudiar. Aquí la palabra que es traducida como testificar solemnemente, cuando se usa en Hechos 20:21, testificando solemnemente, se traduce como prevenir. Cuando los apóstoles están anunciando el evangelio, están predicando acerca del arrepentimiento y la fe, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ellos están testificando solemnemente, que esto se traduce, están previniendo acerca de esta condenación de juicio en el cual están los hombres. Les están advirtiendo acerca de ese juicio de todos aquellos que están separados de Dios. Y con muchas otras palabras, dice, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa acción. Hechos 2, una vez más, utiliza testificaba solemnemente. Esa palabra solemne significa, nos muestra la importancia con lo que hacían ellos al predicar el evangelio, haciendo el llamado al arrepentimiento y a la fe. Pero también, en segundo lugar, el uso de testificando solemnemente en este mismo pasaje muestra cuán cruciales son la fe y el arrepentimiento en esta predicación solemne a las multitudes. Ahí en Hechos 20:24, Namidia, si me ayuda a leer. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Muy bien, ahí nuevamente aparece solemnemente la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. La predicación del Evangelio debe ser de manera solemne y debe de incluir estos dos aspectos cruciales para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y Pablo dice ahí que su ministerio entre ellos había sido para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es claramente paralelo al versículo 21, ahí en Hechos 20:21, donde Pablo solemnemente testifica sobre el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El punto es que lo que aquí se llama el Evangelio de la gracia de Dios es descrito en el verso 21 como el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cree usted que en esa predicación solemne de los apóstoles, estas dos palabras, arrepentimiento y fe, son cruciales, universales, indispensables en la comunicación del Evangelio? ¿Qué pasaría si nosotros quitamos del Evangelio el arrepentimiento y la fe? Quiero escuchar algunos comentarios respecto a ello. ¿Qué pasa cuando se le quita el arrepentimiento y la fe en la predicación? Hermano, Sí. siento que cuando uno es salvo,
tiene que existir el arrepentimiento y la fe debido a que uno tiene que hacer un cambio de vida. Si uno no hace el cambio de vida y sigue en lo mismo, entonces estamos errados. Estamos viendo como la palabra no solemnemente el ser salvo de una manera verdadera, sino como un juego, se puede decir. O sea, ser salvo, entiendo de que tiene que existir el arrepentimiento, sobre todo para cambiar de vida, de accionar. Y tenemos que preservarlo hasta que venga nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Sí. Eso pienso, hermano, al respecto. Sí, siempre recordar que esa acción ya fue hay interferencia. Sí, se entrecortó un poco ahí, hermano. Pero yo o Sí, usted. Ha estado algo intermitente. Bueno, no sé si solo yo, pero los demás han estado escuchando interferencia. Sí, ahorita se escuchó igual. Ha habido interferencia, más cuando se mueve, hermano, no sé si tiene que haber algo así en el alambre, no sé. Bueno, sí, recordar que la salvación ha sido lograda por Cristo y el accionar del hombre en el llamado, en la predicación del evangelio, es hacer estas dos cosas: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa si se quitan esos dos elementos cruciales? Yo pienso de que si se quitan esos dos elementos, prácticamente se pierde el evangelio, porque de eso se trata, de arrepentirnos genuinamente ante Dios y pues tener la fe por el Señor Jesucristo. Entonces prácticamente no creemos en Él. Muy bien. No habría una conversión verdadera, pienso yo, si se le quitara esos elementos. Siento que es que no se puede. No creo que una persona sin arrepentimiento o sin fe, no creo que sea posible. Perdón, no se podría dar ese testimonio solemne del evangelio si estos dos sin el arrepentimiento y sin la fe juntos. sí, yo también creo que no sería una salvación auténtica, no se estaría hablando de una salvación auténtica centrada en la obra de Jesús. Correcto, sería prácticamente mutilar el evangelio. Y ya eso sería cambiar el evangelio, ya no sería el evangelio que salva, sino un evangelio humano. Lamentablemente hoy en día tenemos ese evangelio humano que ha mutilado las verdades esenciales del evangelio. No se predica arrepentimiento. En las iglesias están más interesadas en el dinero, están más interesadas en la obtención de logros personales o salir de situaciones personales, de tal manera que los llamados que hacen son simplemente: ven a Jesús y tus problemas se van a ir. O ven a Jesús y tu matrimonio se va a restaurar. O ven a Jesús y esa crisis financiera en la que te encuentras Dios te va a ayudar a salir de eso. Entonces se enfocan más en los aspectos humanos, materiales, y no están predicando la verdad. ¿Por qué? Porque al no predicar sobre el arrepentimiento, entonces no estamos exponiendo a las personas a la realidad de su condenación, que son transgresores de la ley y que están bajo la ira de Dios, porque el arrepentimiento es para con Dios, dado de que Él es el ofendido, Él es al que sus criaturas se han constituido enemigos de Él. Y luego, la fe, que es esencial, no puede ser quitada, porque solamente en Cristo hay salvación. Ahora, Pablo dice ahí que su ministerio entre ellos había sido para dar testimonio
solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Esto es claramente paralelo a ese verso 21. Más abajo dice: el evangelio de la gracia de Dios es descrito en el versículo 21 como el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bien han dicho que si se quitan esas dos partes importantes, entonces no tenemos nada y el hombre no puede ser salvado. En tercer lugar, los pasajes paralelos en los que la fe y el arrepentimiento se usan juntos en el mismo versículo muestran lo crucial que son el arrepentimiento y la fe. Hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento donde las raíces griegas para arrepentimiento y fe se usan juntas en el mismo pasaje. Ya uno lo hemos estado viendo, Hechos 20:21. Pero también Marcos 1:15 dice: y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí encontramos las dos palabras. Este creer tiene que ver con la fe, ¿verdad? A veces no está textualmente fe, pero también está creer, que es lo mismo. Arrepentíos y creer en el evangelio. Así que el llamado a predicación en ese testimonio solemne de que el reino de Dios se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el evangelio. Luego en Hechos 19:4, Pablo dijo: Juan bautizó con el mismo bautismo de arrepentimiento. Ahí utiliza nuevamente la palabra arrepentimiento, diciendo que el pueblo que creyeran, ahí está la fe, que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Cristo, en Jesús. Ahí una vez más, Juan está predicando acerca del bautismo de arrepentimiento y que depositen su fe, que crean en aquel que vendría después de él. Luego en Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. En pasada, si fue salvo, arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Ahí vemos los 4 versículos junto con Hechos 20:21 que nos habla de estas raíces griegas para arrepentimiento y fe y que se usan en el mismo pasaje. Pero otras veces no las vamos a encontrar. A veces la vamos a encontrar una y en otras encontraremos la otra. Pero eso no significa que están separadas, sino que son cruciales, universales, son necesarias, pero debemos distinguirlas. En cuarto lugar, hay un número de pasajes en el libro de los Hechos donde vemos que para la salvación se requiere cada uno de estos específicamente. Hermana, ¿quién no me... La Midia, si me lee Hechos 2, versos 37 y 38. Cuando los judíos preguntan qué deben hacer para ser salvos, Pedro les dice que se arrepientan. Al oír eso, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, ahí en ese pasaje solo aparece arrepentidos y añade ser bautizados. Entonces es lo que nos dice el cuarto lugar, que algunas veces va a aparecer uno de ellos de una manera específica. Y ahí nos dice que cuando estos judíos preguntaron qué debían de hacer para ser salvos, recordemos, Pedro no le dijo: no pueden hacer nada, esa salvación ya es del Señor y solamente Él sabe. No le dijo eso, ¿verdad? Porque a través de esa predicación solemne, testificando solemnemente, hablando acerca del arrepentimiento y de la fe, la obra del Espíritu Santo estaba siendo llevada a cabo en los corazones
los oídos de aquellos que estaban reunidos. Lo sabemos porque la pregunta de ellos dice, ¿qué haremos para ser salvos? O sea, estos no fueron de una manera subjetiva, no apelaron a las emociones, no pusieron musiquitas ahí románticas de fondo y un predicador ahí medio, la voz temblorosa para apelar a las emociones. No, ellos predicaron solemnemente acerca del arrepentimiento y la fe, y el Espíritu Santo tomó esas palabras, las aplicó en el corazón, en la mente, en los oídos de ellos para producir esto. ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora hay otra experiencia cuando el carcelero de Filipos hace la misma pregunta. ¿Qué le dice ahí Henry en Hechos 16, 30 al 31? Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí en el pasaje no menciona arrepentimiento, porque son situaciones específicas, pero no es que se separa el arrepentimiento y la fe o creer. En el caso específico del carcelero, luego de esa predicación en Filipos y que Pablo estaba preso con Silas y esa obra sobrenatural que Dios lo libera, las puertas de la cárcel son abiertas, el carcelero, el soldado teme porque significaba de que si escapaba un prisionero no iba a morir, iba a ser ejecutado. Pero en medio de ellos testifican solemnemente acerca de Cristo, y la obra del Espíritu Santo una vez más lleva a esta persona a esta acción que es su responsabilidad al llamado del evangelio. Y él acciona y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso algunos pasajes menciona de que si ciertamente hoy oyeres su voz, dice que no resistáis, o sea, para no endurecer vuestros corazones. Y cuando se predica el evangelio y hay un llamado para el arrepentimiento y la fe, y esa persona que está escuchando, hay algo que está siendo llevado a cabo en el interior que quizás no entiende, pero que le acciona a que haga esa decisión. Entonces, la Escritura dice que no resistan, sino que obedezcan al llamado. Finalmente, para concluir este capítulo 3, la comparación de estos pasajes entre sí plantea muchos problemas. Si la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es arrepiéntete. ¿Por qué la Biblia en ciertos lugares solo dice cree? Si la respuesta es creer, ¿por qué la Biblia en algunos lugares solo menciona el arrepentimiento? Si ambos son necesarios, ¿por qué no se mencionan siempre los dos en los pasajes, por ejemplo, que leímos? Ahora, el evangelio de la gracia de Dios no se trata solo de lo que Dios hará. También se trata de lo que tú debes hacer, como el caso del carcelero de Filipo y la multitud de personas que preguntó a Pedro, ¿qué debo de hacer? Ellos accionaron a ese llamado por medio de la predicación del evangelio. La respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? No es, no puedes hacer nada. No podemos decirle eso a las personas cuando estamos comunicando el evangelio.
pero que sí, la salvación es totalmente de gracia, es por gracia, es un don de Dios. La salvación es solamente por gracia, pero hay algo en realidad, algunas cosas que debe de hacer para ser salvo. Si haces estas cosas, la salvación sigue siendo totalmente por gracia, no es porque hagas esto que serás salvo. La salvación es por gracia, no obstante. Aunque la salvación sigue siendo totalmente por gracia, aún así debes hacer estas dos cosas. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que tú mismo personalmente debes arrepentirte y creer en el Evangelio. Ese es el llamado que Dios hace a los hombres. Hay un llamado general que lo encontramos que dice de que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, porque esa es la responsabilidad del hombre. Pero en medio de esa predicación del Evangelio, de ese testimonio solemne del arrepentimiento y la fe, muchos por la obra de Dios van a accionar y obedecer este llamado del arrepentimiento de la fe en Cristo. Sabemos que la obra es de Dios. Dios dará ese arrepentimiento a aquel que lo pide. Y la obra de Cristo será aplicada en la regeneración por la fe. Y de esa manera los hombres son salvos en ese momento. Si alguien tiene alguna pregunta para finalizar nuestro tiempo de estudio, un comentario breve, pues, bienvenido. Creo que, claro, hermano Noé, gracias también de nuevo por la disposición en la enseñanza. Qué importante, ¿verdad? Uno, a pesar de que ha estado por bastante tiempo escuchando predicaciones o mensajes con respecto al Evangelio, pero qué importante venir a poder estudiar el arrepentimiento y la fe como cosas que no se pueden separar de la salvación, ¿verdad? Y ahorita que estábamos estudiando precisamente, yo pensaba, ¿verdad? En eso que usted mencionaba, como muchas veces se maneja el tema de la salvación así, a la ligera, pero realmente cuando vemos nosotros ya a profundidad y conforme a la escritura, vemos que aunque usted le diga a una persona arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro interior debe de existir el saber que realmente esa es una obra del Espíritu Santo. Si la obra del Espíritu Santo en esa persona aún no ha comenzado, ¿verdad? Por muy bien que le expliquemos a esa persona, no es que eso lo va a hacer cambiar. Entonces, qué importante, la verdad es que necesitaba realmente repasar el tema del arrepentimiento y la fe para tener en cuenta de que no se debe separar de la salvación. Amén. Gracias, hermano, por su aporte. No sé si alguien más tiene un comentario o alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Sí, porque la vez pasada un familiar me preguntó, ¿verdad? Que si uno creía en el salvo, siempre es salvo, porque él sí cree en eso, ¿verdad? Pero él piensa que salvo siempre es salvo como usualmente lo utilizan, porque fui a la iglesia, pero ya no estoy yendo a la iglesia, pero sigo siendo salvo. Entonces, en ese momento, yo sabía lo que quería decir, pero en sí no tenía como que las palabras como decirlo. Entonces, realmente siento que eso a uno le ayuda a poder ya como que, no debatir, pero sí dar un punto claro de lo que uno realmente cree y cómo es el evangelio realmente. sí, sí. Muy buen punto, porque sí hay un otro extremo de personas que creen que pueden andar por la vida
en su pecaminosidad y que como ellos dicen, yo fui salvo, hice una oración en tal año, tal fecha, hasta lo tienen escrito. No, yo ya fui inscrito en el libro de la vida y yo sé que voy a ser salvo, no sé, ahorita estoy mal, estoy en adulterio y todo eso, pero sé que soy salvo. Pero ese es el peligro que existe siempre de ese otro extremo, ¿verdad? Porque si la Biblia habla, es una doctrina en toda la Biblia acerca de la elección de Dios, de la salvación por aquellos que Él derramó su sangre. Pero una vez más, en la salvación debemos evaluar a la luz de la Escritura si en realidad hemos sido salvos. Como les decía, una persona que vive de una manera desordenada y dice ser cristiana o anda en una vida pecaminosa, la pregunta es, ¿de qué en realidad fue salvo? Porque la salvación tiene que ver con los santos, como predicamos el domingo, aquellos apartados del mundo para el servicio a Dios. Los salvos en realidad progresan en la santidad y están al servicio de Dios y no del mundo y no de las obras de la carne, sino que se ocupan de cultivar, de progresar en esos frutos del Espíritu que nos habla Gálatas también. Así que nosotros, si hemos sido salvos por la gracia de Dios, debemos descansar en esa seguridad eterna. Pero también saber que en el presente, como explicaba ahí en la lección, esa obra de salvación a través de esos medios de gracia, de la santificación, de la escritura, de la oración, del ministerio de Jesús y que intercede por cada uno de nosotros, los salvos, es una acción en progreso y que nos preserva de este mundo y que esperamos esa consumación final en el futuro donde ya no tendremos que estar batallando con nuestras debilidades, con estas acciones que muchas veces se asoman a nuestra vida para fallarle al Señor, pero en realidad el que ha sido salvo debe de vivir, como dice la Escritura, conforme a la voluntad de Dios. No sé si hay otra pregunta o si quedó alguna duda por ahí. Todo claro, al menos conmigo todo claro. De mi parte quedó claro. Muy bien, gracias hermanos por su tiempo en esta noche, por su dedicación al progreso del estudio y pues mañana ahí vamos a estar compartiendo, por si quieren recordar, repasar algo, siempre pueden agregar algo extra que es, bueno, si hacen anotaciones, si no las han hecho, pues ahí tienen el recurso donde pueden alimentarse y que les sirva de beneficio, de edificación y también en la manera de compartir con otros el evangelio. Recordemos que debemos de hacerlo de manera solemne el testimonio del evangelio, llamando al arrepentimiento y a la fe en Cristo y dejar que la obra la haga el Señor por medio de su Espíritu. Hermano Henry, si nos despide en oración en esta noche. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos y en todo lugar, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta noche te damos gracias por un día más de vida, por tus bondades a nuestra vida, inclusive por tus bondades en cada uno de nuestros trabajos, que aunque a veces es bastante la carga y es cansado, nos has permitido estar aquí en esta noche reunidos como tus hijos, como aquellos que anhelan aprender. Gracias por la palabra expuesta el día de hoy, por la enseñanza. Ayúdanos, por favor, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, a poder atesorar cada enseñanza, no solamente para volvernos doctos o para volvernos inteligentes, sabios,
sino más bien para poder compartir de este pan con el más necesitado, especialmente aquellos familiares dentro de nuestra casa que lamentablemente aún no creen y se oponen a una verdad que realmente les puede cambiar la vida. Sin embargo, Señor, no les juzgamos, sino que te pedimos que estas enseñanzas nos puedan servir a nosotros primeramente para poder ensanchar nuestros pies y permanecer firmes en la roca que eres tú, Cristo Jesús, pero también para poder compartir el evangelio de la mejor manera, Señor, conforme a tu voluntad, a esas personas que lo necesitan. Te pedimos por la vida de cada familia aquí representada. Ayúdanos a seguir siendo constantes en cada lunes, Señor. Te entregamos nuestra voluntad, nuestras agendas, para que seas tú, Señor, tomando el control absoluto de todo y que te tengamos siempre por suma prioridad. En el nombre de Cristo Jesús, en esta noche oramos, dándote gracias nuevamente. Amén.